Mercedes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, gracias al Señor, bien. Me alegro. ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha estado todo? Bien, bien. Aquí tratando de entender a Gile y a Cham. ¿A quién? A Gile, aquí va, Ah, tratando de entenderlos. a Gineya Chaguay. Ya. Complicado. Mavis Time, iPhone de Chris. ¿Verdad? Como el bombillo. Profe, Daniel se excusa, ¿Cómo, Mercedes? te ofrece excusas porque no puede entrar a la clase. Él te mandó, creo que un correo y acerca de la apreciación de su lectura. Ah, Daniel, sí. Entonces, eso, gracias. Ok, sí, yo tengo unas, creo que él se excusó y se va a ausentar varios días, tengo entendido. Bueno, ahí miraremos cómo hacemos de pronto para pedirle informes o algo. Tiene una excusa de la iglesia. Sí, sí, oficial, profe. Sí. Bueno, bienvenidos todos. ¿Cómo están? Hola, profe, bien, buenas tardes, gracias a Dios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Sí. noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Nelly, acabo de abrir el enlace que me enviaste y tampoco lo deja ver. Es que está en modo privado. De manera que Profe, si vuelves a intentar, es que me faltaba darle guardar. Le acabé de dar guardar hace un segundo. A ver, y ya lo puse público, a ver si te lo deja ver. ahora sí. Perfecto. Listo, profe, gracias. Gracias, Nelly. Bueno, yo creo que vamos a iniciar. Son las 6:26 de la tarde. Vamos a hacer dos partes el día de hoy. No, tres partes. Vamos a dividir la clase en tres partes. Vamos a dialogar un poquito del video de Theo Dorer, ¿sí? Eh, luego, ese tema de la nueva perspectiva de Pablo a veces como que se complica un poquito, ¿sí? Además porque nosotros tenemos una idea de lo que es la justificación que está prácticamente impregnada en nuestra mente, o sea, eso hace parte de nuestra identidad. Cualquier cosa que diga lo contrario ya es un escenario difícil. Eh, entonces, lo que vamos a hacer para que de pronto que nos quede un poquito más claro es, en un segundo momento de la clase, vamos a dividirnos en grupo y lo que vamos a hacer es, una parte del grupo va a leer la nueva perspectiva de Pablo y otra parte del grupo va a leer la respuesta a esa nueva perspectiva, ¿sí? Y vamos a empezar a fomentar un diálogo o especie de un debate de cómo poder ir sacando argumentos y responder a esos argumentos. Creo que ese ejercicio nos generará un poquito
por lo menos con un poquito más de comprensión que simplemente haber leído o explicar el tema. En un tercer momento, lo que vamos a hacer es, ahora sí, cerrar el tema de la nueva perspectiva de Pablo con base a las conclusiones que nosotros hayamos llegado. ¿Listo? Ojalá nos dé la clase para ello. Sin embargo, pues lo vamos a intentar. ¿Vale? Entonces, iniciemos hablando un poquito. Esto nos va a abrir el panorama, puesto que Theo Donner toca el tema. Dialoguemos un poquito en torno al video de Theo Donner, ¿sí? Y ahí vamos de a poquito, ¿listo? Entonces, tienen el micrófono para ustedes. Quiero escuchar sus impresiones del video. Hola, profe, buenas Adrián. noches. Pues la verdad, sí, bastante controversial. Pues, como dice su merced, ya uno tiene una idea y jamás había pensado yo que pudiera existir otra respecto a ese tema. Me dejó pensando y pues, digamos, en cuanto a creer que Pablo ahí se fue el profe, no, que a creer que hemos, por lo menos como nosotros lo entendemos, ese judaísmo del momento en que Pablo, el judaísmo religioso que nosotros pensábamos y que ellos no pensaban en la salvación como nosotros creemos que es por las obras o por el cumplimiento de la ley, pues no tenía ese entendimiento, aunque me parece pues chévere entender esa perspectiva, ¿no? O sea, creer que de pronto era otra forma de pensar, que para ellos la ley era algo bonito, o sea, era algo bueno y no era una obligación, sino era algo que amaban hacer, ¿sí? Y pues que la salvación se daba a través ya solo por el hecho de ser judíos, de ser el pueblo de Dios. Entonces, aunque sí hay otra parte donde, que por ejemplo, ¿para qué venía Jesús si ya ellos eran salvos? O sea, ¿qué necesidad tenía de Dios mandar a su hijo si ya eran salvos? Sí, eso es como una contradicción, pues, a ese pensamiento de salvación judío. Eso pensé, profe. Ok, gracias, Adriana. Gracias. Sebastián. Sí, gracias, profe. También me parece interesante el aporte que hace en el video cuando pues hace alusión a que en qué momento se pierde la verdadera, digamos, que interpretación de la historia, ¿no? Entonces, digamos, dice que en un primer punto eh, se enfoca en la parte de la reforma, ¿no? Entonces, con Lutero y con Calvino y con la interpretación que ellos estaban viviendo alrededor de la iglesia medieval. Entonces dice, es posible que ellos hayan interpretado el pensamiento de Pablo y bueno, de Jesús en su momento, eh, en torno a lo que ellos estaban viviendo en ese instante. También, pues bueno, sumado a eso, entonces destaca la parte ¿cómo se llaman? Los tainamitas. Bueno, de estos escritos que están sí, sí, ¿me confirmas la palabra, profe? No sé. Tainanitas, ¿sí? Esa, sí era. O Tanaítas. Ese. Cuando empieza a hacer la alusión a que, bueno, vamos a ver si desde el primer siglo es que se pierde esto y bueno, menciona que, si no estoy mal, es Sanders el que ha hecho toda esta recopilación de los estudios, bueno, de la literatura que no solamente está en la Biblia, menciona, bueno, cartas de Salomón, de Enoch, de Qumran, y es muy interesante que entonces también está la posibilidad de que se haya malinterpretado desde ese entonces, ¿no? Dice que esos escritos, los más tempranos de la literatura rabínica, vienen del segundo siglo, de finales del segundo siglo, pero que, por ejemplo, en Qumran encontramos escritos que ya hablan de que no todos los israelitas van a ser salvos, sino que hay que pertenecer a la comunidad para serlo, ¿no? Como que, digamos, ya había esta
Dice que en Qumran ya había este pensamiento o este inicio o vestigios de la doctrina de la predestinación que se cree que no estaba en la literatura rabínica, ¿no? Entonces, bueno, también me llama la atención ese punto, ¿no? Que dice, o pudo haber sido con los reformadores que se embolató la historia, o pudo haber sido desde, pues desde el inicio que se malinterpretó lo que se estaba diciendo. Y finalmente, pues la conclusión de cuál era el problema entonces, si lo que Sanders está planteando es cierto, entonces cuál era el problema que tenía Jesús o Pablo con los judíos, ¿no? ¿Cuál es el verdadero problema entonces que había entre ellos? Creo que es como lo que más destacó. Ok, Sebastián, gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere de pronto comentar algo en torno? Mercedes. Sí, profe, gracias. Bueno, lo primero, pues haciendo como un panorama general y de pronto también concatenándolo con el artículo que habla, pues obviamente también de pues, algo de ello, de la nueva perspectiva sobre todo. Profe, o sea, tenemos que leer Sanders, ¿cierto? Empezando para tener una perspectiva de pronto del artículo y el doctor Donner. ¿Por qué? Porque a pesar de que hacen una conclusión, ok, perfecto, a pesar de que hacen una conclusión un poco parecida con respecto de del boom que genera en 1977 el escrito de Sanders, sin embargo, explican de manera diferente el no mismo, por ejemplo. Lo explican de manera diferente, tanto el artículo como el doctor Donner. Además, ellos, por ejemplo, el doctor Donner, en mi concepto, pues bastante sesgado, porque no he leído nada, ni a Sanders, ni a N.T. Wright, de pronto en Nuevo Testamento 2, con algunos de mis compañeros aquí, lo que hacemos es estudiar un poco con el profesor Julio Izaza, ¿cierto? Pero sin embargo, yo creo que el doctor Donner pasa por alto, no sé, porque él habla también de otra parte de la conferencia después del break, después del refrigerio, pero creo que sí lo toca el artículo y es la frase fundamental y la idea central del artículo, remembrando a Pablo, diciendo que ocupa un lugar bastante fundamental y bastante preponderante en esa teología de Pablo, el hecho de la transformación después del encuentro en Damasco, ¿cierto? Entonces, ¿qué concluyo yo con respecto de esto? Bueno, además de la cantidad de conceptos, como dijo Sebastián, que pues por tiempo y por una cantidad de cosas de pronto no podemos decir aquí, pero ¿qué concluyo yo? Que de pronto se le minimiza un poco esa circunstancia revelacional al pensamiento de la justificación de Pablo para caer en el juego. El doctor Donner creo que cae en el juego de Sanders, Wright, Piper y todo esto, hablando de un pensamiento de la justificación de Pablo como reaccionario, como reaccionario. Entonces minimiza de pronto o sesga o de soslayo, habla de la parte eh, esta revelacional y le da mucha preponderancia a un pensamiento reaccionario. Eso pues en principio puedo decir, profe. Y ahí, Mercedes, muchas gracias. Muchas gracias. Ujú, ujú. Ah, yo había visto la mano de Sara, no sé si todavía o se arrepintió. Me arrepentí de mis pecados, profe. Buenas noches a todos. Sí, digamos lo que iba a decir era también con respecto al punto que mencionó Adriana y un poquito de lo que mencionó Mercedes, que bueno, básicamente él dice al final del video que una de las más grandes fallas de Sanders fue no tomar en cuenta los evangelios y el libro de los hechos, lo cual es como como que la que más repercutió, a mi parecer, o sea, para mí repercutió más eso, porque cuando uno habla acerca de la vida de un ser humano, uno también tiene que mirar los eventos que pasó, por los cuales pasó. Y precisamente Pablo se llama Pablo porque tuvo un encuentro con Jesús. Antes era Saulo de Tarso y se sigue llamando así, pero ahora es Pablo. Entonces, el hecho de uno ignorar eso, ese encuentro con Jesús, que era un poquito lo que estaba mencionando Mercedes, en el camino a Damasco,
el hecho de uno ignorar eso, el hecho de uno ignorar con cuáles personas se relacionaba, porque Pablo también se relacionaba con los apóstoles y los apóstoles también fueron esos, como esas personas que influyeron en la construcción de los evangelios. Entonces, el hecho de uno ignorar eso también le quita algo de validez porque incluso la persona y el pensamiento de una persona que alguien está estudiando también se ve por esos eventos y el hecho de ignorarlos le quita peso a ese estudio. Entonces, eso fue como que de lo que más me repercutió a mí y también lo que mencionaba Adriana. O sea, ¿qué necesidad tenía Dios entonces de enviar a su hijo a morir en una cruz, a pasar por ese sufrimiento si no era necesaria esa salvación o si no se necesitaba? Entonces eso era como lo que quería mencionar y por eso bajé la mano porque ya lo habían dicho. Pero bueno, Gracias, Sara. Gracias. Muy bien, muy bien. De alguna manera, ustedes vieron en el video que Teo, aun cuando dice que no va a tomar partido, lo que hace es tomar partido toda la charla. Sí, él es así, dice que no le corresponde, pero de hecho, pues toma partido. Teo es un hombre muy inteligente, él es un hombre que ha escrito bastante y de alguna manera él parte desde una perspectiva confesional, desde una perspectiva reformada. De hecho, él se considera a sí mismo como un calvinista, ¿sí? Y por ser calvinista y venir de esta tradición, obviamente el tema de la justificación que elaboraron los reformadores, me refiero a la justificación como dogma y como teología sistemática que elaboran los reformadores, pues para él es la bisagra, al igual que Lutero, ¿no? Para él es la bisagra del Evangelio. De manera que, obviamente, desde la precomprensión de la lectura de Sanders, él va, bueno, en este caso también de Wright, él va a lanzar severas críticas frente a eso, ¿sí? Frente a eso. No es el caso, por ejemplo, de N.T. Wright, que piensa de manera diferente a Donner. N.T. Wright, como bien dice Donner, pone en su escrito del Nuevo Pensamiento de Pablo que es casi imposible refutar a Sanders, que las conclusiones a las que llega Sanders realmente son prácticamente consensuadas por los eruditos y no tienen, son muy difíciles de relegar, ¿sí? Junto con Sanders hay otros pensadores como James Dunn, no sé si yo creo que lo han leído o conmigo lo han leído también. Eh, Entre James Dunn y Tom Wright y E.P. Sanders son como los tres baluartes que se levantan para hablar de esto. Ahora, hay otros eruditos reconocidos que también están metidos en esta ola del nuevo pensamiento o la nueva perspectiva de Pablo. ¿Sí? Bien, no sé si alguien más desea dialogar un poco en torno al video. El video de Donner. Profesor, buenas noches. Wilson. Bueno, yo lo que vi en el video es que realmente Donner contradice mucho de los argumentos de Sanders. Es decir, aunque él dice que no va a tomar partida, realmente él dice que lo que dice Sanders, por ejemplo, no concuerda en muchos aspectos. Un ejemplo sencillo, Sanders se basa en unos aspectos rabínicos que surgieron en el siglo primero, es decir, casi en el año 100. Y de ahí es que él se fundamenta para poder justificar el nuevo pensamiento de Pablo. Pero realmente esa estructura rabínica, pues no la pudo haber compartido Pablo por el tiempo, ¿no? Entonces, eso también desbarata un poco el pensamiento de Sanders. Y lo que hace Donner es
es eso, es decir, venga, no nos podemos dejar como, entre comillas, maravillar por lo que está diciendo Sanders, porque Sanders tiene ciertos elementos que no concuerdan con la historia, que no concuerdan con la, digamos, con la concepción del primer siglo. Ujú, ujú. Sí, 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 así es. De hecho, las críticas, o la mayor crítica que Donner le hace a Sanders es precisamente que él acudió a toda una serie de fuentes para descubrir el judaísmo, y eso es un trabajo precioso de Sanders, o sea, eso nadie lo niega. Los libros de Sanders son una joya para encontrar lo que es el judaísmo del primer siglo y el judaísmo rabínico, el judaísmo palestinense. Sin embargo, lo que se le critica es que haya dejado pues las fuentes principales, que son los evangelios, los haya dejado por fuera, ¿sí? Entonces, de alguna manera, él opta por ir a una cantidad de literatura rabínica, una cantidad de literatura apócrifa judía, y llega a sus conclusiones, pero no toma en cuenta precisamente los libros que están en cuestión, que son los evangelios. Porque Pablo tiene serias luchas con los judíos y de la misma manera Jesús, ¿sí? Y por otro lado, también aun cuando cita, que ya se dijo, creo que Sebastián lo decía, aun cuando se cita literatura extrabíblica como Qumran, incluso no se toma en cuenta la totalidad de los escritos, porque sí hay en cierta literatura como Qumran o como Cuarta de Esdras, que es otro libro que también tiene en cuenta Sanders, una apreciación, una perspectiva de que hay algo más allá de que sí realmente después de la muerte hay algo, y para llegar a ese algo se necesita hacer algo. No solamente está la cuestión de, por el hecho de ser elegidos, ya apague y vamos, ¿sí? Que es ahí el punto principal de lo mismo del pacto, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien más desee. No, profe, una apreciación de forma, no de fondo. Y es que, bueno, que nos estás invitando precisamente con este ejercicio a hacer lo que no se atrevió de pronto a hacer Donner. Y es que de pronto tratar de criticar, ¿cierto?, en el diálogo académico a los eruditos de su momento. Él lo dijo, que él no se atrevía porque, pues él decía, no tengo las suficientes herramientas para hacerlo. Pero bueno, sin embargo, pues nosotros lo estamos haciendo aquí, y de verdad que es un ejercicio maravilloso el hecho de cómo nos has enseñado a poner a dialogar a los, a los autores con las de pronto escasas herramientas que tenemos hasta el momento, y como dije al principio, de pronto que no hemos leído a Sanders, o yo pues que no lo he leído, y sería también muy importante para este ejercicio. Estoy abriendo aquí dos libros de Sanders. Él tiene bastantes, pero bueno, yo tengo algunos, pero quiero recomendarles dos particularmente, porque si queremos comprender no solo esta disputa de la nueva perspectiva de Pablo, sino también, como dijo Donner, esto es o sea, realmente es una joya para comprender el judaísmo del tiempo, ¿sí? Sander es uno de los más grandes eruditos del Nuevo Testamento que ha escrito sobre el tema. De hecho, él murió creo que el año pasado, lastimosamente. Eh, Aquí está. Este es el libro, pues, que revolucionó los estudios del Nuevo Testamento en perspectiva de Pablo. Yo no sé por qué no ha sido traducido este libro, si es es el más importante de todos, pero hasta donde sé no ha sido traducido. Paul and Palestinian Judaism. Eh, de alguna manera, vamos a mirar acá, el judaísmo palestinense, toda la literatura tanaítica, sí es al principio Sanders dedica bastante tiempo a mirar precisamente
de qué trata esa cosmovisión y esa literatura palestinense. Luego toma los rollos del Mar Muerto, que obviamente para los eruditos después del siglo XIX, siglo XX, perdón, es imposible dejar por fuera los rollos del Mar Muerto, puesto que esto revolucionó también los estudios judíos del primer siglo. Esta literatura nos muestra mucho acerca del pensamiento y la cosmovisión que tenían una ala, una rama del judaísmo del primer siglo, ¿sí? Sanders también elabora bastante su investigación a la luz de la apócrifa y de la pseudoepigrafía del tiempo, es como la literatura apócrifa judía, y obviamente todo esto es una mina para sacar o extraer las cosmovisiones judías del tiempo de Palestina, ¿sí? Ya aquí es como el judaísmo palestinense, pero en algunos siglos posteriores. Y en la parte segunda, ya después de poner todo el contexto del judaísmo palestinense, ya se mete con Pablo, y sobre todo con Pablo y la soteriología, que es lo que nos interesa. Nosotros generalmente estudiamos teología sistemática, y en la teología sistemática, en la mayoría de las teologías sistemáticas, yo diría que en todas, de pronto exceptuando las teologías de Paul Tillich, esa teología soteriológica siempre está basada desde la Reforma, ¿sí? Por ejemplo, con los que ven conmigo teología sistemática 2 y ven soteriología, nosotros utilizamos un material de Millard Erickson, y Erickson pues es un bautista que depende de la soteriología reformada. Y de ahí para allá, pues Wayne Grudem reformado, esta famosa teología se me olvidó y es la más famosa, se me fue el nombre. Berkhoff. La de Berkhoff, exactamente, Berkhoff pues también es reformado, entonces toda su soteriología va a estar ubicada desde la perspectiva de la Reforma Protestante. Y obviamente a nosotros se nos enseña en la iglesia también, cuando hay cursos de Biblia, se nos enseña también. ¿Perdón? Ay, creo que sí. O no sé, mira. Vamos a silenciar a María José. Obviamente cuando se nos enseña a nosotros la soteriología, incluso desde las maneras más didácticas, simples en la iglesia, todo depende de esas teologías sistemáticas. Por lo tanto, nuestro crecimiento y nuestra idea de la soteriología siempre va a estar muy influenciada por la Reforma Protestante, la perspectiva de obras y toda esta cuestión. Eso es precisamente lo que Sanders intenta reevaluar aquí en la soteriología paulina, ¿sí? Eso lo hace a través de la ley, el pacto, bueno. Eso básicamente es lo que va a hablar este libro de Paul and Palestinian Judaism. Ojalá en algún momento lo traduzcan, porque sí es un libro base. Ahora, hay otro libro de Sanders que es este sí está en español y también es una mina para conocer un poco más del judaísmo, se lo recomiendo bastante, que es Jesús y el judaísmo. Precisamente va a tratar de responder a la pregunta de cuál era el problema de Jesús con el judaísmo de su tiempo, ¿sí? Y aquí pues vemos ya, digamos que me deja ver acá, ya. Jesús y el templo nuevo y la restauración de la literatura judía, otras indicaciones de la escatología de la restauración, el tema del reino y el conflicto y muerte, ¿sí? Es como la vivencia de Jesús a la luz de toda la interpretación de la literatura judía del tiempo, ¿sí? Este libro también valdría la pena obtenerlo, es un libro que lo publica la editorial Trota, una editorial bastante recomendada para el tema de teología, publican bastante. Y otro libro que es al que se mete Donner a criticar también,
En este caso lo critica, pero Donner está bastante influenciado por la teología de N.T. Wright. Es este famoso librito, El verdadero pensamiento de Pablo, ¿sí? No sé si ustedes ya habían visto en algún momento este libro o es la primera vez que se encuentran con él. Es un libro bastante conocido y es conocido por lo controversial. Y ustedes en el video se dan cuenta de las conclusiones que llega N.T. Wright, ¿sí? Que contrastan bastante con la percepción soteriológica de la teología sistemática que nosotros heredamos en la actualidad. Es un libro, pues, que, como dijo Donner, realmente como que depende bastante de la obra de Sanders. Entonces está bastante influenciado por la obra de Sanders. Y es un libro que no es el único, es un libro que incluso, como empieza Donner en sus, pero quito aquí la pantalla, ya, como empieza Donner también en su intervención, es un libro que de alguna manera desata también, digámoslo así, la furia de los reformados más pues conocidos de la iglesia cristiana. En el caso del famoso predicador John Piper, ¿sí? Frente a Tom Wright, pues se encasillan en una discusión. Sin embargo, pues en estas discusiones, de alguna manera siempre hay libros que van y libros que vienen, ¿sí? John Piper, para responder a la postura de Tom Wright y a la postura de James Dunn, él saca un libro que se llama Justification, tampoco está traducido al español, y Tom Wright, para responderle, ya no a nivel académico, sino que Piper bajó el nivel a lo pastoral, a lo eclesial, porque esto es una conversación más académica. Cuando Piper de alguna manera baja esto a los círculos más comprensibles, Tom Wright pues no se queda atrás y también saca otro libro respondiéndole a Piper. Ese librito ustedes sí lo pueden conseguir en español, se llama Justificación, el plan de Dios y la visión de Pablo, ¿sí? Es un libro de verdad muy, muy bonito de leer, sencillo, no es un libro pesado. De hecho, él mismo explica aquí que Tom Wright es un académico, ¿sí? Si ustedes quieren mirar, digamos, la academia y la erudición de Tom Wright, basta mirar su obra de La resurrección del Hijo de Dios, un tomo magnífico, gigante, pues lleno de erudición y citas bibliográficas. Pero este libro pues no tiene citas, sí tiene una que otra cita bibliográfica, pero esa no es la intención de él. Este es un libro más para la gente del común, para nosotros los mortales. Y de alguna manera explica bastante, punto por punto, los cuestionamientos de Piper y también deja claro lo que es la justificación en Pablo, ¿sí? De ustedes ya depende también en sus estudios y rigurosidad lectora y académica, quién les convence más, ¿sí? El texto que nosotros leímos es de Don Carson. Don Carson, pues es un erudito bíblico del Nuevo Testamento que de alguna manera también trabaja bajo los auspicios de las posturas conservadoras, ¿sí? Por ello, ustedes van a ver unas críticas a esta postura, que son unas críticas pues muy válidas, bastante válidas, son estas críticas, y esa es la idea también de la segunda parte de esta sesión, tratar de mirar esas críticas precisamente, ¿sí? Bueno, digamos que eso en cuanto a ese debate dijo Donner, de titanes, de eruditos bíblicos ahí hablando del tema. Ahora, pienso que Carson en el escrito también lo pone de manera sencilla. Es una conversación bonita de leer, sencilla de leer, y
Antes de pasar a nuestro segundo momento, quisiera preguntar si, valga la redundancia, tienen preguntas. Todas, profe. Quisiera uno saber cómo, cuál es el punto central de todo, porque pues así me pasa, no sé. O sea, nos abriste una perspectiva muy interesante y creo que como dices, toca leer y entender. Ok, no, y está bien. De hecho, pues he abierto la discusión, pero no hemos hablado de ella. Entonces, precisamente ese es el segundo punto de esta clase, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, ahora sí, tratar de comprender de qué es eso de la nueva perspectiva, por qué es que se están agarrando, de qué se trata esto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer dos grupitos. ¿Cuántos somos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Sí, vamos a hacer dos grupos. Los voy a armar de una vez. Permítanme un segundo. Sala para grupos pequeños, dos grupos asignados manualmente. Ujú. Me quedaron tres aquí. Ya, creo que ya les aparece para ir a la sala. Podrían. Ah, bueno, bueno, sí. Y ahorita les explico qué hay que hacer. Asignar manualmente. Listo. Pueden irse a sus salas, por favor.
Bueno, muy bien. Qué pena cortarlos así, pero es que se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Bueno, aquí entonces tenemos dos posturas encontradas y, y lo que vamos a hacer es dialogar un poquito en torno a estas posturas, ¿sí? A estas posturas. ¿Alcanzaron a terminar la lectura? ¿Sí? Vale. Ustedes ven que en ambos casos hay varios temas que son los que están ahí como en debate y que son más álgidos que otros, ¿sí? Uno de esos temas es la justificación, ¿sí? Eh, la pregunta es, o la primera pregunta es, ¿somos justificados por las obras de la ley o solamente por la fe en Cristo? ¿Sí? Esa sería como una de la primera pregunta. ¿Tienen entonces el micrófono ustedes? Probablemente empecemos con la nueva perspectiva de Pablo, ¿sí? ¿Puedo ¿Quién hablar, más? profe? Creo que tiene la mano. Ah, ok, ok. Gracias. Profe, en lo que analizamos como grupo, veíamos que la nueva perspectiva de Pablo se centra en, efectivamente, validar que la justificación no es solamente por el cumplimiento de la ley, sino que es por la gracia y la justificación es por gracia y por fe. Esa es como la nueva perspectiva que Pablo quiere traer bueno, a través de sus cartas. ¿Ustedes qué grupo son? El, El de la nueva perspectiva de Pablo, el El primero. de grupo la 1, respuesta, el ¿cierto? grupo 1. Ok. Entonces, la pregunta entonces para ustedes sería, ¿cómo entiende Pablo desde esta perspectiva, ¿vale? ¿Cómo se entiende la justificación por las obras de la ley? ¿Cómo entiende esta perspectiva eso? Profe, ¿la justificación por las obras de la ley o la justificación por la gracia y la fe? Porque es que ese era nuestro punto. ¿Cómo entiende O la no entendí la pregunta. justificación? ¿Cómo se entiende la justificación desde la perspectiva de Sanders, de Wright, de Dunn? Es decir, desde la nueva perspectiva de Pablo, ¿cómo se entiende el hecho de la justificación? Profe, Bueno, a diferencia de los judíos del tiempo de Pablo, que creían que en una justicia por obras, por las obras de la ley, Pablo viene con una nueva óptica que viene desde la resurrección de Jesucristo y la nueva visión que tenemos en Él, y es que la fe en Él y en lo que Él hizo por nosotros, en la muerte que Él tuvo y el pago que hizo por nosotros, es ahora lo que nos justifica nuestra fe en Él por medio de la gracia, la redención. Él ve así la justicia, no solamente la justicia por obras, que es como lo veían los judíos de su tiempo, lo cual Él contradecía, diciendo que la justicia ahora era por la gracia en fe en Jesucristo, más no por la ley. Ok, Pablo lo que está haciendo es contradecir a los judíos de su época. Lo que yo comprendía es que esa nueva perspectiva, o sea, estos escritores, Sanders, Wright, entienden o se entendía mejor que el pensamiento o la teología de Pablo se basaba en ese sistema legalista de la salvación por obras y entonces que él proponía
el sistema de la ley como signo de pertenencia a Dios, que por eso Pablo pues criticaba y quería excluir a los gentiles, pero en la nueva perspectiva muestra o se basa en que entonces se hace un estudio del judaísmo del primer siglo y entonces estos eruditos que estudian ese judaísmo, ese tipo de judaísmo, entienden que no es un judaísmo legalista, sino que por el contrario se enfatiza en lo que dice María José, en ese que el énfasis está en el pacto y en la gracia de Dios, y que entonces ahora es por fe. Esa es la nueva perspectiva, eso es lo que comprendí. Profe, Lo que añadiendo vimos. a lo que dice Lidia, en el texto encontramos lo siguiente. ¿Qué es exactamente lo que defiende la obra de Sanders? Esencialmente afirma que el punto de vista tradicional acerca del judaísmo del primer siglo como una religión legalista es erróneo, que es por lo que Pablo defendía la postura de Cristo acerca de la justificación por fe y por gracia. Ujú, ujú. El texto muestra que definitivamente la justificación de ninguna manera tiene que ver con La llegar ley. a irse para el cielo por una cuestión de gracia o de fe, ¿sí? De eso no está hablando. Más bien lo que está hablando es que la justificación es quién puede llegar a ser parte del pueblo de Dios y quién no, ¿sí? Desde esa perspectiva judía, que es algo muy diferente, ¿sí? La justificación no se entiende como cómo el ser humano puede a través de la fe, en contraposición de las obras de la ley, irse a estar con el Señor o irse para el cielo. Lo que está argumentando Sanders y los demás es que el judaísmo no tenía en mente eso, sino más bien que la justificación era precisamente quién podía entrar a ser parte o a pertenecer en el pueblo de Dios, ¿sí? Eso contrasta con la postura o perspectiva tradicional. Y es allí Sí, donde les profe. preguntamos a los demás, ¿cómo perciben entonces eso? De Y nosotros, del grupo, contrasta, del grupo 2, profe, de nosotros, nuestro grupo. Sí, Sí, profe, contrasta, obviamente porque Sanders y los demás con ese revisionismo que están haciendo, ¿cierto? Se olvidan del contexto del Jesús histórico y que los evangelios se escribieron dentro de una tendencia, como dice la lectura, del apocalipsismo, creo que es, donde ya estaba incluida la figura mesiánica, por decirlo de alguna forma, y el ascenso de Israel. El ascenso de Israel con la expectativa mesiánica. Por lo tanto, esa es el hecho de Pablo hablar, bueno, y Pablo, dentro del contexto de Pablo y de Jesús, de los evangelios, ya estaba esta tendencia. Por lo tanto, la figura mesiánica obviamente estaba incluida dentro de la justificación de Pablo, hablando incluso de algunos pasajes como Romanos 12, que hace referencia a todo lo que tiene que ver con la transfiguración y que estaba ya en Marcos 13 también. Entonces, bueno, con eso se contrarresta ese argumento. ok. pero de acuerdo a la pregunta que el profesor hizo, ¿cuál es la concepción judía versus la concepción que está tratando Pablo, ¿no? Y la concepción es que para ser parte del pueblo de Dios, desde la concepción judía, yo tenía que ser judío. Y es por eso que los judíos exigen, cuando alguien quería ser parte del pueblo de Dios, llamémoslo así, tenía que convertirse a ser judío, tenía que circuncidarse, por ejemplo, ¿sí? Pero desde la perspectiva, desde la perspectiva planteada por Pablo, pues la justificación ya es a través de la fe, la justificación a través de la fe en Cristo. El tema es que, de acuerdo a la nueva perspectiva,
pues Sanders lo ve muy radical, ¿no? Lo presenta muy radical, pero en la nueva perspectiva nos damos cuenta que los judíos de ese entonces tampoco es que fueran muy legalistas, o sea, que fueran muy estrictos o exigentes en ello. Es por eso que por ejemplo, los esenios sí se separan, porque ellos sí son más exigentes frente a ello, y entonces ellos consideran que es el pueblo escogido por Dios y por eso se van al desierto. Pero los demás, los fariseos y todo eso, pues consideran que son pueblo de Dios, pero pues que pueden ser abiertos a recibir otras comunidades. Y ahí es donde entra Pablo y dice, no, venga, ustedes están equivocados. Realmente para ser parte del pueblo de Dios es a través de Cristo como tal. Ok, ok. ¿Qué es exactamente lo que se opone Pablo con los judíos o el judaísmo de su tiempo? ¿Es una cuestión eh, de que ellos están intentando salvarse por las obras de la ley? Es la pregunta, la siguiente pregunta. ¿A eso es lo que se está oponiendo Pablo? ¿Qué opinan los de la nueva perspectiva? Sí, profe. De hecho, Pablo habla más sobre la fe y o sea, pone en perspectiva así, fe versus obras y gracia versus méritos. Entonces Pablo siempre llevó se contrapone en cuanto al judaísmo, en cuanto a eso, porque de hecho habla pues, que Dios está formando un nuevo pueblo a través de una identidad que da Él, ¿en base a qué? En base a la fe. Entonces, por eso habla de la justificación y habla de que allí es primeramente la justificación, lo que quiere decir es que entra una relación correcta con Dios, ¿sí? Entonces, esa No, es la consecuencia del Germán, acto justificador, señor. estás defendiendo la postura contraria. Estás defendiendo la postura contraria. Estamos Sí. hablando de la nueva perspectiva. Ah, ok. Estamos hablando Pero de la entonces, perspectiva de Sanders. en la nueva perspectiva sí estaba lo que estaba diciendo entonces, de que siempre está la fe versus las obras y la gracia versus los méritos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el problema que Pablo tiene con el judaísmo? El problema es que los judíos estaban intentando acercarse a Dios para ser salvos a través de las obras de la ley. Esa es la pregunta. Sí, profe, Sebastián, Sí, claro, esa siempre, era, profe. Siempre, Sebastián, siempre ha sido así. De hecho, hoy es igual. Desde antes y después de Pablo siempre ha sido así. El judaísmo siempre se ha acercado a través de las obras. no, Germán, esa es una postura que es válida, pero desde la otra perspectiva. Estamos preguntando desde la perspectiva de Sanders. Ah, Pina yo Sanders. ando confundido entonces, porque yo hablo una cosa y me sale otra, y hablo y me sale. Ah, listo, profe. Ok, No, gracias. está bien, Perdón, pero perdón, profe. precisamente la idea es como mirar cuáles son las dos perspectivas encontradas, ¿sí? Perdón, profe, para aclarar una cosa. Repite la Germán, lo que pasa pregunta. es que nosotros no somos la nueva perspectiva, nosotros somos la respuesta a la nueva perspectiva, que es diferente. Cuando el profesor pregunta la nueva perspectiva es al otro grupo, no a nosotros. Sí, si no lo Profe, por pongo en favor, me términos repite la de qué respuesta, piensa la Sí, pregunta. Sanders, sí, sí, hay Gracias. tuve una confusión, claro. qué Total. piensa Perdón. Sanders y qué piensan los reformadores. Si quieres, dejémoslo en esos términos, ¿vale? Entonces, en este sentido, ¿qué piensa Sanders acerca de cuál era el problema de Pablo con los judíos? El problema era que Pablo creía que los judíos querían llegar a la salvación a través de las obras de la ley. Desde la perspectiva de Sanders, ¿qué se dice? Desde la perspectiva de Sanders nos dice dos cosas. La primera es que los judíos no guardaban la ley para entrar, lo que sería pues legalismo, sino que guardaban la ley para permanecer. Entonces nos empieza a hablar del no mismo. Y Sanders también afirma pues que Pablo rechaza el no mismo, o bueno, en la lectura habla del no mismo contractual, que básicamente nos dice que, bueno, para Sanders dice, y para Pablo dice que la salvación se encontraba solamente en Cristo y que la ley y el pacto no podían ser un medio de salvación. No sé si va por ahí la pregunta. Y va por ahí, Sebastián, va por ahí. profe, tiene que ver con el exclusivismo étnico, o sea, que ellos Exactamente, piensan. exactamente, Adrián. Ahí está el quiz de la cuestión. Para Sanders y para la nueva perspectiva de Pablo,
El problema que tiene Pablo con los judíos no es que ellos quisieran salvarse a través de las obras de la ley, como lo ha interpretado la Reforma Protestante. El problema más bien es un exclusivismo étnico, de pensar que solo ellos podían tener acceso a ser parte del pueblo de Dios. De manera que Pablo tiene ese problema con ellos y ahí está la cuestión de obras de la ley. Obras de la ley no significa, como se ha pensado en los reformadores, ojo, esto es solamente estoy tratando de distinguir las dos posiciones, no tomando partido, no significa, como han pensado los reformadores, que es una ley o las obras más morales. El hecho de hacer algo o hacer un esfuerzo para ganarse algo. No se trata de eso. Eso fue un problema soteriológico de la Reforma Protestante de los sacerdotes con Lutero. Pero en Pablo se trata más bien de que las obras de la ley se refiere a la Torá como parte de la identidad de los judíos, la Torá que les estipula a ellos que para ser pueblo de Dios hay algunas estipulaciones como el sábado, la circuncisión, guardar la ley. En ese sentido, mantenerse en ello, para ellos, de alguna manera significaba la justificación. Por eso el escrito termina diciendo justificación no es cómo llegar al cielo a través de las obras, sino la justificación tiene que ver cómo poder ser parte en la historia de la salvación, ser parte del pueblo de Dios. ¿Cómo añadir ahora a un grupo gentil en la historia de la salvación? En ese pueblo, ¿sí? A eso se refiere el tema de la justificación. El nomismo contractual o el nomismo del pacto, como lo llama Theo Donner en su conferencia, tiene que ver a que los judíos de ninguna manera están pensando en hacer obras para ganarse algo. Los judíos, por ser parte del pueblo elegido de Dios, ya son parte del pueblo. No quieren ser porque ya son. El problema es con los gentiles. Ellos no están abiertos ni tienen la apertura para que los gentiles hagan parte del pueblo de Dios, y ese es el problema que Pablo tiene con ellos. Ahora, desde la perspectiva tradicional o reformada, esto tiene consecuencias. Ellos no van a pensarlo de esta manera. Uno, porque muchos de los textos del Nuevo Testamento sí hablan de tener que hacer algo para ganarse algo. ¿Sí? Jesús mismo habla de la salvación, salvación para judíos. Si los judíos hacen parte del pueblo, ¿por qué Jesús habla de salvación para los judíos? Ahora, Sanders va a tomar posturas de Qumran, posturas de Cuarta de Esdras, pero incluso esos textos también, y es allí donde viene el tema de la predestinación, esos textos también hablan de que el mismo judío también hace algo para tener acceso a Dios. De manera que no se trata solamente de permanecer a través del pacto, sino que, dicen los reformadores, sí se trata de una lucha de hacer algo para ganarse algo, ¿sí? Que es precisamente lo que van a negar los otros. Mercedes. Sí, profe, desde esa última que estás diciendo que es el argumento de nuestro grupo, ¿cierto? Que habla sobre el nomismo, el contrarrestar. El nomismo contractual es precisamente el hablar de la naturaleza de intercambio, que siempre va a demandar un intercambio. Entonces, no solamente, como dice una de las lecturas, creo, la de esta última, no solamente es ese que entra, o sea, no es el hecho de ser, por ser judío el entrar, sino el hecho de permanecer, y el hecho de permanecer ya implica una acción, o sea, que implica el hacer algo, que es lo que tú estabas diciendo ahorita, y ese hacer para permanecer
por ejemplo, el no rechazar a Dios o no rechazar la Torá también implica una obra. Y por lo tanto, entonces el no mismo cae por su propio peso. Cae entonces el hecho de que solamente es por gracia, porque tienen que hacer algo para permanecer, no solamente para estar, sino también para permanecer. Gracias, Mercedes. Gracias. Termino con una afirmación que hace la lectura, según la perspectiva de Sanders. La afirmación judía a la que Pablo se opone en Romanos 3:20, en Romanos 3:20 precisamente es: nadie será declarado justo por las obras de la ley, ¿sí? La afirmación judía a la que Pablo se opone en Romanos 3:20 y otros versículos similares no es entonces que es posible ser justificado ante Dios por nuestras obras, ¿sí? O sea, ese texto de Romanos 3:20 no está hablando que nosotros somos justificados por las obras, pero la clave está en cómo se percibe obras, o la ley, mejor dicho, sino la pretensión típicamente judía en el sentido de que somos justificados manteniendo nuestra participación en el pacto por medio de una adherencia a la Torá, ¿sí? Aquí nos está hablando de leyes morales que nos ayuden a ganarnos el cielo, sino que se está hablando de la ley de la Torá, en el sentido de una identidad del pueblo que es un regalo a un pueblo elegido para mantenerse y tener esa identidad de judíos. Permanecer es lo que le corresponde a los judíos, no ganársela, ¿sí? Digamos que es como parte de la diferencia. Yo sé que digamos que es confuso, yo sé que es confuso, y de hecho pues este tipo de lecturas o este tipo de temas no se van a comprender en un primer momento. Es necesario hacer lecturas y relecturas para la comprensión de esto, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo les recomiendo que esta lectura de Carson, desde la parte donde dice Pablo y el judaísmo, puedan leerla, releerla, subrayarla, imprímanla, escríbanla encima. De ser necesario, si tienen la necesidad de comprender un poco mejor este debate. Si no, pues seguir adelante y nos vamos. Vale. Bien, Seguir con solo fe y sola gracia. sí, también, igual es de una posición completamente argumentada, completamente sensata. Es una posición que muchos eruditos y tradicionalmente se ha creído. Entonces, de hecho, en nuestras iglesias, pues esa es la creencia tradicional y es completamente válida, es completamente válida. Bien, hermanos, vamos a dejar hasta allí. Recuerden la lectura para la próxima sesión de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Listo? Otra vez con Carson en el texto que tenemos allí. ¿Listo? Dios los bendiga, que tengan una buena noche. Gracias, profe. compañeros. Feliz Gracias, fin de profe. semana, compañeros y profesor, que estén bien.